soy Ramiro Bárcenas Ortiz y me da mucho gusto recibirte aquí en tu programa de televisión Familiarízate, aprendizajes para el bienestar de tu familia. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook nos encuentras como Familia Orgánica y ahí puedes consultar los otros programas que tenemos para ti. En esta primera serie vamos a reflexionar sobre lo que es el ciclo de vida en familia. Te invito también a que nos mandes tus dudas al 442-171-8353. Ahí dentro de Familia Orgánica hay un conjunto de especialistas donde te podemos atender o asesorar, inclusive si fuera necesario también tenemos la posibilidad de brindarte terapia psicológica, consultoría familiar o algún proceso de acompañamiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Este tema es justamente cuando se funda una familia. Y de pronto como que tenemos dudas y decimos, pues ¿cuándo es que se fundó mi familia? Justamente cuando hiciste ese compromiso del matrimonio. Si bien hay familias que se fundan de manera sin un documento, sin un reconocimiento, ¿verdad? También existen las uniones de hecho donde inicia la vida de familia. Te vamos a hablar en esta ocasión porque es importante que tu proyecto de familia tenga un cimiento sólido, una decisión consciente libre que asegure la permanencia de esos proyectos que se inician en familia. Es importante que compartas esta cápsula, por ejemplo, para revisar cómo ha sido tu proceso de matrimonio o si estás en la etapa de noviazgo, que te detengas un poco a ver si es que quieres dar el siguiente paso a fundar una familia. El matrimonio justamente tiene ese nivel de trascendencia, es una decisión libre, consciente, que hace que tú te comprometas algo para toda la vida. No es una decisión demasiado extrema, es una decisión que por su propia naturaleza de los vínculos requiere que sea una decisión para toda la vida. Tenemos que analizar dos elementos aquí muy importantes, la parte de la decisión libre. Recuerda que la libertad tiene la facultad de elegir y para que tú puedas elegir, pues primero tienes que emplear tu inteligencia para conocer cuáles son las ventajas, desventajas, inclusive conocer con quién vas a fundar este proyecto de familia y esa decisión libre pues pasa justamente antes por la etapa del conocimiento. Casi siempre inicia la parte del matrimonio pues con una atracción, puede ser que te atrajo de tu pareja alguna parte de su físico, cómo pensaba, cómo era, cómo se vestía, cómo hablaba, cómo olía, si bien empieza tal vez por una cuestión química, hormonal, pero después vamos a la parte ya de un amor consciente, donde ese amor de pasión, ese amor de querer estar con la otra persona, el amor de eros, que se le llama propiamente un amor de pasión, de atracción, tiene que madurarse con el amor de conocimiento. Y esto es básico para que tu decisión realmente sea libre y consciente. En realidad, esta libertad y conciencia más segura que tú vas a conocer todo el trayecto, todas las vivencias que vas a tener con esta persona. ¿Qué es lo que te asegura? Pues que justamente esa persona tiene una centralidad en su identidad que dices, dentro de este núcleo, ella se mueve y será difícil que cambie, por lo cual yo puedo entregar mi confianza y decir, sí, quiero emprender este proyecto llamado familia, matrimonio, durante toda la vida, con todos aquellos proyectos, circunstancias, problemas que tengamos que afrontar. Entonces, pues si entramos al tema de matrimonio, pues es justamente una decisión madura. Por eso es importante que esta decisión no se tome pues a muy temprana edad, cuando por ejemplo todavía no tenemos procesos de madurez bien consolidados. El ser humano tiene la capacidad, y date cuenta de esto, de asumir proyectos para toda la vida. Por ejemplo, la elección de carrera es un proyecto para toda la vida. Esa carrera que tú has elegido, ese oficio, esa forma de trabajo, lo haces para toda la vida. El matrimonio tiene que ver con construir estilos de vida. Por ejemplo, el ser humano, aquel que es deportista, pues asume un estilo de vida, un compromiso
de largo plazo de ser deportista, no se diga el músico. El músico también tiene que dedicarse pues en cuerpo y alma muchísimo tiempo para este proyecto. Por eso hoy en la actualidad pues de pronto dicen, no, ¿cómo que para toda la vida? Sí, estamos hechos para proyectos de toda la vida. Inclusive, por ejemplo, el cuidar tu salud es un proyecto de toda la vida, el tener un proyecto de alimentación sana. Entonces el ser humano está en capacidad de asumir este tipo de proyectos. Y la naturaleza del vínculo del matrimonio, que debe ser una decisión madura, libre, consciente, pues debe de estar llena de un ámbito de esperanza, ¿no? Ámbito de fe, de caridad, como hemos promovido en cápsulas anteriores. Esta es una dinámica de desarrollo excepcional. Cuando tú tienes esperanza que eso es posible, confías en la otra persona, depositas tu fe en ella, en ti mismo, en lo que viene, y entonces hay alegría por vivir. Y este proyecto, por ejemplo, puede significar también que el matrimonio tiene algunas características esenciales. Una de ellas pues es justamente la parte de la unión, una unión que se comparte íntimamente. No en balde, por ejemplo, en los textos religiosos encontramos esta parte que dicen ya no serán dos personas sino una sola, porque parte de tus decisiones, parte de tu estilo de vida, de tus acciones cotidianas, ahora ya no estás solo. Y por eso es importante que dentro de la decisión del matrimonio o previa al matrimonio, tú tomes en cuenta el decir, yo en realidad ya no quiero estar solo, quiero unirme a una persona en cuerpo, alma, de por vida al 100%. Esto es muy importante, por ejemplo, para darte cuenta que entonces, aunque tú eres un sujeto, un individuo, pero muchas de las decisiones, deseos, planes, proyectos, iniciativas, uso de recursos, lo tienes que compartir justamente con la otra persona que está unida a ti y que es centralidad de este proyecto de familia. Por eso la parte de comunicación es vital, es importante. Se vale que tú desees hacer cosas que salgan un poquito de la cotidianidad, pero el consejo, pues infórmalo, platícalo con tu pareja para que entonces ese proyecto se vuelva de un nosotros y no nada más sea tu proyecto, ¿sí? Entonces la parte de la unión en el matrimonio pues es inquebrantable, es básico, ¿no? También esta parte, por ejemplo, de la unión de por vida, pues lo requiere así porque estás invirtiendo tiempo, recursos, emociones. Incluso los hijos que vendrán dentro del matrimonio requieren a papá y mamá de por vida. Entonces es una cuestión antropológica, natural, que necesitamos estar juntos siempre. El matrimonio se va renovando día con día y es una capacidad que también tenemos los seres humanos, la capacidad de innovación, de creatividad. Entonces no te espantes con ¿y qué voy a hacer todos los días? ¿Me voy a aburrir? No, el ser humano tiene esa capacidad. Justamente cuando vivimos con la esperanza, la alegría de vivir, tienes la capacidad de pintar una realidad de cosas nuevas. Por ejemplo, puede ser desde el simple cambiar la ubicación de los muebles, el hacer actividades diferentes, pero también esta renovación que necesita el matrimonio pues pasa por etapas. Entonces tú tienes que prepararte para vivir justamente todas estas etapas. Por eso es de que hemos dedicado, o vamos a dedicar varias cápsulas, varios programas a analizar este tema de las diferentes etapas por las cuales pasa la familia. Tú tienes que darte cuenta que, por ejemplo, en la decisión del matrimonio, si bien puede influir la parte física, pero esta parte se va a agotar, ¿no? Y es una parte que se va a ir incluso deteriorando. Por ello, pues tal vez donde tenemos que fijarnos más es justamente en el interior de la persona. En el interior de la persona están sus pensamientos, cómo juzga la realidad, cómo toma decisiones, sus emociones, sus virtudes, sus principios, sus valores. Por eso es muy importante que si vas a casarte o ya estás casado,
pues también estés renovando la percepción que tienes de tu esposo o de tu esposa, para que aprendas a descubrirle en las nuevas facetas por las cuales van atravesando. Muy bien, pues vamos a ir a un primer corte, no sin antes invitarte a que nos sigas en Facebook, en Familia Orgánica. Puedes consultar todas estas páginas. Te agradecemos mucho si nos ayudas a compartir. Estas cápsulas, estos programas que estamos haciendo tienen la finalidad de ayudar a muchas familias. Si bien de pronto tocamos temas específicos, como el día, en este momento que estamos hablando del matrimonio y estamos promoviendo el matrimonio, ¿verdad? No es para excluir. Habrá momentos también que dedicaremos, ¿verdad?, a cuando la familia inicia, por ejemplo, en unión libre o en otro tipo de convivencia, ¿no? Lo importante es, dentro de nuestro proyecto de Familia Orgánica, entrar al diálogo intercultural e interreligioso para reconocer aquellos principios y valores que hacen que la familia, el matrimonio, el cuidado de los niños sea fundamental en el desarrollo humano. Muy bien, pues volvemos. ¿Qué es Sexo en 5 minutos? Es una propuesta creativa para que los padres de familia tengan los elementos y competencias necesarias para darles una educación sexual a sus hijos en familia. La educación sexual nos hace consumidores de químicos, pastillas y accesorios que no protegen en realidad las enfermedades, los riesgos que vulneran y ponen en situación de sufrimiento hasta llegar a la muerte. Por eso, con una visión alternativa de la sexualidad humana, buscamos vincular la sexualidad a su fin último, el amor. La educación sexual en familia, que propone Sexo en 5 minutos, es un modelo innovador para que en familia preparen charlas breves para cada hijo sobre temas puntuales, en los que primero comuniquen información, compartan vivencias, formación y se abran a intercambiar experiencias. Sorprende que en México, los jóvenes de entre 16 y 29 años de edad sean los que más infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH-Sida, con las consecuencias físicas, psicológicas, espirituales y sociales que implican. Sexo en 5 minutos previene enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado, violencia en el noviazgo, familias disfuncionales, abortos, enfermedades por consumo de anticonceptivos durante tiempo prolongado, ser consumidor cautivo de anticonceptivos durante varias décadas en tu vida. Sexo en 5 minutos promueve Placer al máximo, llamado felicidad, ternura y amor, porque la pasión pocas veces se convierte en ellos, pero la ternura y el amor inspiran para saber entregarse con pasión y en la calma amar con ternura y cuidados. Bienestar real, plenitud en las vivencias de tu sexualidad, planificación familiar natural. Sexo en 5 minutos. Conócete, Cuida y cuídate. ama y ámate. Familiarízate, tu programa de televisión que tiene aprendizajes para el bienestar de tu familia. En esta ocasión estamos tocando el tema de matrimonio porque queremos promover que, si bien las familias pueden iniciar con otro proyecto distinto
a la decisión madura, libre y consciente de vincularse a nivel civil, religioso, de por vida, pues es un proyecto que requiere madurez, para el cual estamos hechos los seres humanos. Y, por ejemplo, en estudios, Fernando Pliego ha señalado que justamente el fundar una familia en vínculos de este tipo es la que da mayor bienestar. No importa si tú has iniciado tu proyecto de otra forma, ¿verdad? Puedes compartir, claro que sí, estos principios, valores como el amor, la comunicación, tolerancia, respeto, el aprender a perdonarse, ¿verdad? Principios que hacen que un proyecto de familia funcione, pero a veces, pues sí, el decir, ya soy consciente de que contigo para siempre hasta que la muerte nos separe, pues asegura que esta decisión realmente ha sido madura. Y en el corto anterior estábamos platicando justamente de que el proyecto de matrimonio tiene algunas características. Una de ellas es la unión, la unicidad. Esta unión, que es indisoluble, debe de ser indisoluble porque justamente, por ejemplo, aunque tenemos los hijos, ¿verdad? Y aunque, por ejemplo, nos separemos físicamente, el papá y la mamá de esos hijos, pues justamente los hijos, esa parte queda unida, ¿sí? O sea, yo siempre seré papá de ese hijo y la mamá pues siempre será mamá de esos hijos. Incluso aunque no haya hijos, ¿verdad? A lo mejor dices, no, pues yo no tengo hijos, es sencillo separarme. Pues déjame recordarte que dentro de las vivencias que tenemos, y sobre todo las vivencias importantes, pues se quedan guardadas en nuestra memoria, son parte de nuestros recuerdos. Entonces quedas también unido, ¿verdad? A esa persona, justamente recordarás vivencias para bien o para mal, o inclusive dentro del campo terapéutico, pues yo me he dado cuenta cómo, aunque fue unión libre o fue matrimonio, y dicen, no, a mí ya no me importa esa persona, pero siempre hay vivencias que evocas y que hacen que justamente no te puedas separar del todo de esa persona. Por eso es muy importante que consideres que con quien te vayas a casar sea para toda la vida. Esta no es una obligación irracional o una obligación que Dios nos va a castigar o que la ley debe de castigar, no, es una decisión de madurez, justamente por lo que estamos invirtiendo, de ahí su principio de unicidad. Otro principio que tiene es el principio de fecundidad o de apertura a la vida. Justamente los actos propios de los esposos en la intimidad pues dan como producto el que lleguen los bebés. Y los bebés en un contexto familiar son hermosos, son necesarios. No sé por qué de pronto las políticas educativas como que asustan a los jóvenes que un bebé es lo peor que te puede pasar, y la verdad es que es algo hermoso, algo maravilloso que no te debes de perder para que goces, trasciendas en el proyecto de familia. Entonces, pues sí, siempre hay que estar abiertos a la fecundidad con paternidad responsable. Luego vamos a dedicar un programa para hablar justamente de lo que es la paternidad responsable. Tiene varias características, ¿sí? En nuestro modelo, por ejemplo, que promovemos en Familia Orgánica, no promovemos modelos de anticoncepción que en realidad muchas veces no funcionan, ¿no? Ya llevamos cerca de 40 años con estos modelos en México y vemos que enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes siguen a la alza. Tenemos que hablar más bien de paternidad responsable, es lo que nosotros promovemos. Y pues sí, un segundo principio del matrimonio es la apertura a la vida, a la fecundidad. Un tercer principio pues es este de la indisolubilidad que debemos de tener en cuenta, ya hablamos un poquito en el tema anterior, y esto implica parte de la madurez, el decir, pues si con esta persona voy a pasar el resto de mi vida, conviene que la haga feliz, que la tenga contenta, que por ejemplo, yo vea por el bien de esa persona. En esa medida, entonces, esa persona va a estar contenta, se va a sentir bendecida, dichosa de que está contigo. Entonces, por ejemplo, este principio de indisolubilidad, pues nos enseña a ser maduros, también tener autodominio, aunque esté enojado, pues si me voy a ver con esta persona en la noche, a la mañana, todos los días, pues qué mejor que llevarme bien, ¿no?
tendríamos que entonces aprovechar este principio no como un principio de esclavitud, sino más bien un principio que nos hace libres en plenitud, porque entonces yo cuido lo que ofrezco a la otra persona, ¿sí? Yo valoro mucho un consejo que me dio mi papá, que es parte de la herencia que me ha dejado. Mi papá ya no vive, pero es parte de su herencia, de su legado. Y me decía: hijo, ten contento a tu esposa y lo demás va a fluir. Así sean problemas muy difíciles, pero si la tienes contenta, va a estar unida a ti, va a ser un super equipo contigo, ¿no? Entonces esto es algo que yo siempre recomiendo en los cursos también hacia los jóvenes. En el caso de los hombres, pues tenemos contenta a nuestra esposa, ¿verdad? Y en el caso de la esposa, pues tener contento al esposo, para que entonces realmente no tengamos pretextos para disolver. En la actualidad es muy curioso ver cómo de pronto por cosas tan sencillas nos separamos, sin antes buscar otras formas de remediar o tratar de salvar el vínculo. Y sí, en el plano trascendental también hay un cuarto principio en el matrimonio, que es la parte de la trascendencia, del autoperfeccionamiento, del perfeccionarnos juntos, y dentro del terreno religioso a este perfeccionamiento se le llama el camino de la santidad, ser santos juntos, ¿no? De ahí lo importante que, por ejemplo, si tú quieres contar con una ayuda extra, ¿verdad? La gracia de Dios, pues cásate ante la iglesia, ¿sí? En realidad no estás beneficiando al sacerdote que te casó, ¿sí? A lo mejor dices: ay, ¿cómo no? Pues si le pagué por la misa, pues es un estipendio, una pequeña cooperación que ayuda a gastos, ¿verdad? No lo enriqueciste ya con tu boda, no se tiene asegurada la vida en sus gastos, no. Es más bien un beneficio para uno que se casa, porque entonces estás diciendo: sé que en mi debilidad humana tal vez yo puedo cansarme, estar confundido, sé que mi esposa también, pero siempre tendremos una guía, un norte, que es la palabra de Dios, los sacramentos, el acercamiento a la iglesia, que esto es fundamental justamente para que el sacramento tenga esa gracia vital, ¿verdad? Sea una gracia actuante, santificante, que nos fortalece, ¿sí? Dentro del campo terapéutico también yo he visto como si la vivencia religiosa de una espiritualidad es un recurso que no encuentras en otros modelos a nivel humano. La palabra de Dios te da pues acciones hermosas, ¿sí? Muy bien, pues vamos a entonces empezar a recapitular un poquito acerca de lo que es el matrimonio. El matrimonio entonces es una decisión madura, libre, consciente, para fundar una familia, la cual fundo para todo el resto de mi vida, ¿sí? Inclusive los que ya hemos perdido algún familiar, sabemos que aunque no están presentes con nosotros, pues justamente esta parte del que estuvieron con nosotros siguen presentes en nuestras vidas, ¿sí? Entonces es un proyecto de por vida y pues más allá. Es importante que esta decisión la hagas libre, consciente, voluntariamente, sabiendo que es de una unión entre dos. Ahora ya no soy solo, somos unos otros, abiertos a la vida porque llegan los hijos, con un vínculo indisoluble y abierto a la trascendencia, al autoperfeccionamiento humano, juntos, en familia, y qué mejor que si ese autoperfeccionamiento llegue incluso al nivel de la santidad. Pues ha sido un gusto. Yo soy Ramiro Bazán Ortiz, soy psicólogo, soy presidente fundador de este proyecto Familia Orgánica, y estas cápsulas es para ayudarte a que valores lo que es importante en la familia. Si tú has decidido iniciar o estás pensando iniciar tu vida con el matrimonio, hazlo. Es el mejor camino porque es un camino de madurez. Te invito a que nos sigas en redes sociales. En Facebook encuentras a Familia Orgánica y allí encontrarás muchos recursos de utilidad, como el proyecto de Sexo en 5 minutos, que va enfocado a la sexualidad humana propiamente, o el proyecto también de Familiarízate, donde estamos el día de hoy haciendo este programa de televisión,
porque familiarízate, es aprendizajes para el bienestar de tu familia. Te invitamos a que nos sigas y nos ayudes a compartir, nos des like, porque esto nos enriquece, y a quien ames, mándale esta cápsula. No sabes si en realidad la necesita y no le va a hacer daño. Hasta la próxima.